Bueno, hemos empezado o seguimos con el tema del Espíritu Santo y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 5. Libro de Efesios capítulo 5. La semana pasada tuvimos una larga introducción. Ahora vamos a ir a ver pormenores, más detalles. Efesios capítulo 5. Ok. Y vamos a leer del verso 14. La énfasis va a ser en el verso 18. Podemos leer desde el verso 14. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Saben qué significa disolución? Desenfreno. Entonces, no os embriaguéis con vino en lo cual hay desenfreno, antes bien sed llenos del Espíritu. Experimentar la llenura del Espíritu va a afectar positivamente toda nuestra vida, empezando desde lo personal. Dice la palabra de Dios que hay tiempo para reír, que hay tiempo para llorar, que hay tiempo para juntar piedras, hay tiempo para recoger piedras. Para todo existe un tiempo. Pero para el creyente es necesario que entienda que el tiempo que necesita vivir, experimentar hoy día, es el tiempo de la llenura del Espíritu. Porque el primer favorecido en esto no va a ser la iglesia, no va a ser la familia, el primer favorecido en esto es la misma persona. Hemos intentado solucionar nuestros problemas con nuestra sabiduría. Nos hemos esforzado. Lo hemos intentado con la mejor de las voluntades. Hemos hecho todo lo posible. Y muchas veces seguimos fracasando. Se sigue fracasando en los matrimonios, se sigue fracasando en la educación con los hijos, se sigue fracasando en los asuntos de trabajo, se sigue fracasando en muchas cosas porque no podemos tener el control. Todo esto muestra la necesidad que tenemos de que el Espíritu Santo tome el control. Ser lleno del Espíritu significa dejar que el Espíritu Santo tome el control de mi vida. No que sea un auxiliar, que sea un ayudante, que sea la Cruz Roja que viene en la emergencia para tratar de levantarme cuando yo me tropecé, sino que Él tome totalmente el control de mi vida. Y cuando digo el control, es el control de mi mente, de mi corazón y consecuentemente de mis acciones. Primero, mi vida se va a transformar en algo que yo puedo tener seguridad en el Señor. Confío en las promesas del Señor, confío en su palabra, sé que el Señor no miente. En lo humano me cuesta creer a veces la palabra del Señor, me cuesta creer las promesas del Señor. En lo humano siempre está ese pensamiento: ¿y si no? ¿Y si Dios no hace esto? ¿Y si Dios no hace aquello? ¿Y si Dios no cumple con su promesa? ¿Y si Dios no cumple con su palabra? Eso, mi querido hermano, es un imposible. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, cuando yo empiezo a vivir la llenura del Espíritu, empiezo a tener confianza porque empiezo a descansar en sus promesas.
Entonces tengo paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En medio de una prueba, en medio de una aflicción, vamos a experimentar una paz que nadie la podrá entender, ni siquiera nosotros la podremos entender. Vamos a tener gozo, no alegría, porque la alegría es una emoción que pasa, sino un gozo permanente en nuestro corazón. Aún en medio de la situación más difícil, vamos a tener gozo, porque yo sé en quién he creído y que es poderoso. Y eso entonces me causa paz y eso me causa gozo. Empiezo yo a beneficiarme entonces con lo que es la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu me va a permitir tener una comunión libre con el Señor. El problema es que cuando yo no dependo de Dios, yo dependo del yo, hay un pecado de soberbia, hay un pecado de orgullo más propio de Satanás que de una persona. ¿Verdad? Por eso Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, cuando yo me humillo ante la poderosa mano de Dios, voy a tener una libertad completa, absoluta con el Señor. Soy libre de entrar al cielo, soy libre de hablar con Él, soy libre de que Él hable conmigo, soy libre de obedecerlo, soy libre. Tengo una libertad maravillosa que se va a manifestar en mi vida y que se va a proyectar a través de mi vida. Y esto es solamente para empezar a tener una idea muy general de lo que es la llenura del Espíritu. Y yo sé que cualquiera dice, yo quiero tener esa experiencia. El problema es que como humanos nos da miedo dar ese paso de fe. Un día dimos un paso de fe hacia la salvación, gloria a Dios. Pero un paso de fe para vivir la experiencia de la llenura del Espíritu, la gente se mide. La gente dice, ¿y si no sale? ¿Y si falla? Hay un versículo que voy a ponerlo de ejemplo. Hay un versículo en la Biblia que dice el Señor, probadme ahora en esto. Está hablando de los diezmos y ofrendas, probadme ahora en esto. Bueno, yo lo pruebo. Si no, el Señor me incumple, si el Señor me falla, si el Señor no cumple con su promesa, entonces, ya el Señor, no fue culpa mía, fuiste tú que me fallaste. Así que yo no vuelvo a hacer lo que tú me pediste porque tú me mentiste. Pero si yo pruebo a Dios en su promesa, le creo y actúo conforme a lo que Él me está diciendo y Dios me cumple, entonces voy a descansar en Él. A ver si no os abriré las ventanas de los cielos y dará bendición hasta que sobreabunde. Bueno, si esto no se cumple, entonces yo le digo, Señor, no quiero más tratos contigo. Pero si se cumple, me atrevo a confiar en otra promesa. Y vamos promesa a promesa, paso a paso, para que el nombre del Señor se glorifique en mí y a través mío. Es necesario señalar que la llenura del Espíritu no es, vamos a hablar de, no es un segundo bautismo del Espíritu, ¿verdad? Algunas personas dicen, bueno, es que recibió a Cristo, se bautizó y de un momento a otro, en medio culto, tuvo un bautismo del Espíritu y empezó a hablar en lenguas o se cayó o algo extraño pasó. Y eso se llama, es que recibió el bautismo del Espíritu. No hay un segundo bautismo del Espíritu. ¿Okay? Cuando una persona recibe a Jesucristo como único y suficiente Salvador, en ese momento es bautizado por Cristo en el Espíritu Santo de manera por siempre mientras que estemos en este mundo. ¿Ok? Efesios capítulo 1, verso 13. Si quieren lo buscamos, Efesios capítulo 1, verso 13. Algunas personas dicen, pero es que
yo nunca he tenido el bautismo del Espíritu. Bueno, si es creyente, ya lo tuvo. No lo dude. Efesios capítulo 1, verso 13. Y dice la palabra del Señor. Aquí estamos. Ok. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Okay? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio o las buenas noticias, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, en el momento en que una persona recibió a Cristo, ¿qué pasa? El Espíritu Santo viene a su corazón y es un sello en su corazón que le dice, le pertenece a Dios. ¿Ven? Han escuchado, claro, todos han escuchado esto porque es fácil de escuchar, ¿va? La marca del 666 y el sello y la mano, y esto se vuelve más popular. Lo que no se dice es que los creyentes también tienen un sello y no es el 777, es el Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este es nuestro bautismo o el bautismo del Espíritu. Entonces no tengo que esperar un segundo bautismo del Espíritu. No tengo que esperar que de algún momento algo pase en mi vida y empiece a hablar en lenguas o empiece a reírme o empiece a correr por el templo o empiece a hacer alguna cosa extraña. Me voy a lo que está en las Escrituras nada más. Porque tampoco tenemos el ánimo ni de ofender ni de burlarnos de nadie. Solamente de aprender. A partir de esa fe salvífica, a partir de que el Espíritu Santo me sella y ahora soy propiedad de Dios y soy el templo de Dios, soy el templo del Espíritu, a partir de ese momento comienza una obra de perfección en mi vida. No es que el Espíritu vino a mi corazón y se quedó ahí reposando, no, comienza una obra de perfección. Filipenses capítulo 1, verso 6. Siguiente libro de Efesios, Filipenses capítulo 1, verso 6. Y dice la palabra del Señor en Filipenses 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la de salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es una obra que no la puede hacer el hombre. Esta es una obra que hace el Espíritu Santo en la persona. ¿Sí? Yo no soy el mismo hoy que hace 5 años. La obra del Espíritu sigue formándose en mí. Y dentro de 5 años no debería ser el que soy hoy. Tengo que haber seguido madurando, haber seguido creciendo, haber seguido consagrándome al Señor. Bueno, la obra del Espíritu en sí. Una persona que no madura espiritualmente puede ser que sea un creyente rebelde, que los hay, o que puede ser que no haya conocido a Cristo en salvación. ¿Sí? Porque la obra se empieza a manifestar. La obra se empieza a dar, empieza a haber un crecimiento. Cuando no hay frutos, podríamos preguntarnos si realmente la persona es creyente o no es creyente. Y no es porque queramos juzgar, sino porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Ahora, a veces hay buenas personas que, llegaron a Cristo, pero socialmente eran buenas personas. Eran ciudadanos modelos, y uno dice, se convirtió, porque todos somos pecadores, aún los ciudadanos modelos, sencillamente no nos damos cuenta de los pecados que hayan cometido,
y cuesta ver si han madurado o no han madurado espiritualmente. Los tomamos por creyentes porque son buenas personas. Sin embargo, todos tenemos que madurar espiritualmente. Absolutamente todos. ¿Qué pasa si vemos a uno que no madura? ¿Qué pasa si vemos que hay un creyente que en lugar de crecer en santidad, más bien se va yendo hacia atrás, se va mundanalizando, si vale la frase? ¿Qué tiene que hacer la iglesia en ese caso? ¿Considerarle que es un impío y que no merece la salvación, ni reunirse con nosotros, ni alabar a Dios? ¿O tratar de restaurar a esa persona? Y cuando hay alguien que quiere restaurar a otro, significa que el Espíritu Santo está actuando en su corazón. Ahora, si hay una persona, si hay un creyente que anda mal, si hay un creyente que se apartó y a mí ni me va ni me viene, tengo que preguntarme qué está pasando con mi corazón. Porque la manifestación del cristianismo, ¿cuál es? El amarnos unos a otros. Entonces, si yo no hago nada cuando hay una persona que está mal, que se está apartando, que está cayendo en pecado, pero tengo que revisar mi corazón. Ahora, si lo hay, va a haber una acción, es la acción del Espíritu Santo a través mío. Y dice la palabra de Dios en Gálatas 5, y vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Ve? Hay una acción que provoca ¿quién? El Espíritu Santo en mi vida. Y les leo algo del libro de Santiago en el capítulo 5. Santiago capítulo 5, los últimos versículos de Santiago. Verso 19 que dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿conoce usted a alguien que se haya extraviado de la verdad? ¿Verdad que sí? Si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿qué implica esto? La acción de que alguien se ocupó de esa persona para volverle al redil, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y entonces tenemos la acción del Espíritu Santo. El que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará, pero la buena obra que comenzó tiene que ver con el reino de Dios, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que la buena obra que el Espíritu Santo está haciendo en mí o perfeccionando en mí tiene que ver ¿con qué? Con el reino de Dios. Tiene que ver con las cosas del Señor. No tiene que ver con las cosas del mundo. Tiene que ver con las cosas del Señor. Una consagración cada vez más y más y más hacia la obra del Señor. Esta obra del Espíritu Santo debe fluir naturalmente. No es lo mismo que un adolescente en medio de su adolescencia reciba a Cristo. La obra de perfección empieza desde su adolescencia, que alguien ya maduro, casado, recibe a Cristo y empieza desde ese punto. No podemos pensar que van a ser similares. Sin embargo, debemos de pensar que la obra del Espíritu debe dejarse fluir libremente. No debemos de ponerle obstáculos al Espíritu Santo, porque el problema es cuando el creyente es el único que le puede decir al Espíritu Santo: hasta aquí, no quiero que pases más de aquí. En mi necedad yo le digo: Señor, no más, hasta aquí. Te estás metiendo en mi vida privada, estás metiéndose en cosas que yo no quiero que se meta, quieres cambiarme cosas que yo no quiero cambiar, y le pongo un freno al Señor. Nadie lo puede hacer. Satanás no le puede poner un freno al Espíritu Santo. Ninguna persona puede ponerle un freno al Espíritu Santo. Sin embargo, mi necedad hace que el Espíritu Santo se contriste, se entristezca, y no puede seguir haciendo esa obra que quiere hacer en mi vida.
¿Y quién es el responsable? El responsable soy yo. Efesios capítulo 4, verso 30. Sé que hay muchos versículos bíblicos que estamos viendo, pero es para que vean que el pensamiento es absoluto de parte de Dios en este tema. 4:30. Voy a leerles desde el 26. Dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Ven? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que si a mí me gustan las actitudes que yo tengo, ¿verdad? O sea, es que yo me enojo y yo no siento que esté mal estar enojado, estar airado. O yo no trabajo honestamente. O no me interesan las personas en necesidad, etcétera. Esa actitud humana, que es contra la actitud de Dios, hace que el Espíritu Santo se contriste y que la obra del Espíritu se demore o no avance o crezca muy lentamente. Solamente yo soy el que le pone un freno al Espíritu. Este año, hermanos, lo hemos venido diciendo, este año puede ser un año de gran diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Hemos probado vivir 50 años sin el control del Espíritu, 40 años sin el control del Espíritu, 30 años sin el control del Espíritu. Y Dios ha sido misericordioso. Y a pesar de nuestra necedad, siempre nos atiende. Y Dios ha sido fiel, a pesar de nuestra infidelidad, Dios siempre nos atiende. Pero qué lindo sería la experiencia de que en este año lo hagamos diferente. Que dejemos que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Y a ver qué pasa. Y al final de año, lo único que va a pasar es paz, gozo, bendición, haber sido bendición, haber visto la fidelidad de Dios. Un año distinto, no lo mismo de siempre, no repitamos el mismo patrón para tener el mismo resultado, cambiemos la acción. No estemos con Dios a medias. Hagamos una consagración plena para que el Señor tome el control. Decía que la soberbia es propia del corazón del diablo, ¿verdad? Retrasa la santidad experimental. Ahora, hay una santidad posesional. Ya soy santo porque Dios me escogió. Santo significa apartado. Entonces Dios me apartó. Es una santidad posesional, pero hay una santidad experimental, que es cuando yo vivo apartado para servir al Señor, para glorificar su nombre. Mi soberbia es lo que no permite que esto se haga y que yo pueda ser de bendición para otras personas. Le leo lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 6. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 6. Habla de los que van a servir al Señor. Dice, no un neófito, no una persona sin experiencia, no alguien que esté empezando, ¿verdad? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? Dios lo creó como algo bello, algo hermoso, algo perfecto, y cuando él se vio bello, hermoso y perfecto, se envaneció, se llenó de orgullo, de necedad, y dijo, yo quiero ser semejante a Dios, y hizo una
una revuelta en el cielo, convenció a la tercera parte de los ángeles celestiales y entonces Dios tuvo que separarlo y Satanás entonces sigue buscando lo mismo, querer ser Dios sin poderlo ser. Su soberbia no le permite. Ya él no se va a arrepentir, no va a cambiar, pero nosotros sí podemos cambiar. Y si necesitamos la ayuda, le decimos, Señor, tú sabes que soy soberbio, tú sabes que me cuesta doblegarme, tú sabes que me cuesta entregarme a ti, tú sabes que me cuesta negarme al yo, pero Señor, haz un milagro en mi vida. Porque yo no puedo. Yo quiero, Señor, dejar de ser soberbio, yo quiero dejar de ser necio, yo quiero dejar de ser rebelde. Y cuando usted se lo dice en oración, el Señor mira su necesidad y como usted le está dando permiso, ¿qué va a hacer el Señor? Va a actuar, va a hacer un milagro en nuestra mente, en nuestro corazón, para que el cambio se empiece a dar. La llenura del Espíritu, bueno, afecta positivamente todas nuestras relaciones. Quiero que vean lo que pasa en Efesios. Estamos en el capítulo 5, ¿verdad? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahora, luego de que habla de la llenura del Espíritu, enseña, someteos unos a otros en el temor del Señor. ¿Cómo se puede hacer esto? Por el control del Espíritu, por la llenura del Espíritu. Si usted sigue leyendo el libro, se va a dar cuenta que va a hablar de relación matrimonial, de relación con hijos, de relación con siervos. ¿Cuántas personas tienen problemas o han tenido problemas en su matrimonio? Me dice, bueno, todos. ¿Cuántas personas su matrimonio es el pleito de cada día? Ya no sienten emoción en el día a día si no pelean, si no se tratan mal, si no discuten, si no se ofenden. Y a veces son matrimonios cristianos, los dos tienen al Señor en sus corazones, pero no paran de luchar, no paran de estar discutiendo, nunca se ponen de acuerdo. ¿Sabe qué es? Que es una manifestación de la falta del control del Espíritu Santo. Dice, pero cuando él lo haga o cuando ella lo haga, no, tengo que empezar yo. Luego que el Señor haga el milagro en el cónyuge, pero tengo que empezar yo. Y cuando yo dejo que el Espíritu Santo me llene, tome el control de mi vida, entonces yo voy a empezar a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. No voy a ser áspero con ella, voy a tratarla como vaso más frágil. No como una obligación o como una imposición, sino de verdad que me nace del corazón hacerlo así. Y cuando usted trata con amor, cariño y respeto al cónyuge, ¿qué es lo que va a cosechar? Amor, cariño y respeto. Sin la llenura del Espíritu, qué difícil es. Antes uno se sorprendía de la tasa, del índice de tasa de divorcios que habían en el mundo, pero resulta que la iglesia o los que se llaman creyentes andan en números similares. Y todo es porque falta el control del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Yo no puedo obedecer a Dios si no es el Señor que hace el milagro en mi vida. Yo no puedo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia si no es porque el Espíritu Santo actúa en mi corazón para que lo haga de esa manera. Yo no puedo respetar al prójimo si no es porque Dios pone el amor de Él derramado en mi corazón para poder amar al prójimo y respetarlo, cuidarlo, ayudarle, ver cómo le puedo ser de bendición. Así que la llenura del Espíritu es clave para poder llevar un cristianismo real, un cristianismo próspero, un cristianismo que me bendiga y que pueda ser de bendición para otras personas. Las consecuencias de la llenura del Espíritu se manifiestan en el andar diario. Ni siquiera tengo que esperarme 20 años para ver cuáles las consecuencias de que el Espíritu me controle. No, en el día a día yo puedo ver cómo el Espíritu Santo toma el control de mi vida. Y camino como un hijo de luz, no en las tinieblas. No ando más siguiendo al príncipe de este mundo.
No me dejo llevar por las modas de este mundo. No me dejo arrastrar por lo que este mundo está diciendo que tenemos que hacer. No me vuelvo, no sé, no importa. Yo no veo que esto sea malo y tengo una opinión personal sobre lo que Dios dijo que es malo. Y me permito hacerlo y ofender a Dios porque yo digo, es que yo no lo veo tan malo, seguro es que la Biblia es muy antigua. No, cuando yo ando en el camino de la luz, cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, ni siquiera me cuestiono si eso es malo o no es malo, simplemente me aparto de ello porque no está bien. Y voy a reflejar la luz de Cristo. Y voy a reflejar la gracia y el amor de Dios, sin señalar a los que están haciendo lo malo. Mi presencia al no participar en esas cosas va a ser suficiente testimonio para decirles que están en pecado y que necesitan un cambio de vida. Pero hoy los cristianos se viven cuestionando qué es bueno y qué no es bueno. Si tatuarse es bueno o no. Y algunos debates se van todavía más ridículos, si me permiten la palabra, si abortar está bien o no está bien. Es que el que tiene la llenura del Espíritu no se cuestiona lo que Dios dice, simplemente se goza en obedecer al Señor. Y se goza, no es una imposición, no es una amargura, es un gozo en obedecer al Señor. Es la experiencia del verdadero gozo. Le decía el Señor a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Imagínense la cara que habrán hecho. Ellos son los sacerdotes y vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y les da la razón, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si una persona anda en el mundo y vive con el mundo y se deja llevar por el mundo, bueno, los deseos de vuestro padre es lo que quiere hacer. Ellos andan tras las tinieblas, nosotros caminamos en la luz de Cristo. No nos cuestionamos, nos gozamos en obedecer. No soy diferente al mundo, soy contrario al mundo. Esa es la particularidad. Así que somos contrarios al mundo porque somos nuevas criaturas. Un día recibí a Cristo y las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y se nos da la oportunidad del cambio. Es necesario entender que el cambio de andar en pecado para caminar en la santidad es imposible para el hombre. El hombre no lo puede llevar a cabo. ¿Usted ha querido alguna vez ser bueno? Yo tenía, cuando era chiquillo, 6, 7 años, unos vecinos que eran testigos de Jehová. Y a través de ellos, tengo que decirlo, se me despertó un temor por Dios, porque ellos siempre hablaban del pecado, cosas de estas, estaban mal centrados en lo que es Dios y muy equivocados en otras cosas, pero hablaban de que un día, ya cambiaron la historia, ¿verdad? Los 144,000 escogidos, y en aquel momento, bueno, ahora esa idea cambió, y yo decía, el Señor me escoge a mí, de por sí siempre me escogen, pero quedaba una duda ahí, y me acuerdo donde tuve esa conversación con la persona, y me hizo sentirme pecador, y me di cuenta que mentía, era fácil mentir, ¿verdad? Cualquier cosa que mi abuela me iba a regañar, yo le decía una mentira para que no me regañara tan duro. Y chiquillo me di cuenta que mentía y que estaba mal. Y un día dije, hoy no voy a mentir. Y al hacer el inventario del día, al final del día, ¿qué pasó? Me daba cuenta que había mentido. No podía no mentir. Eran mentiras de niño, ¿verdad? Cositas que alguien dice, eso. ¿No? Y sin embargo, estaba haciendo lo que no era bueno. Yo no podía cambiar.
un niño, un adolescente, un adulto por sí mismo no puede cambiar. Tengo que entender que este cambio solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Llegan los hombres y dicen, me voy a alejar del pecado, ya no voy a pecar más, voy a apartarme completamente, voy a meterme en un monasterio. Y ahí me voy a apartar del pecado, voy a dedicarme a la oración hasta que quedan frustrados porque no pueden apartarse del pecado. ¿Sabe por qué? Porque el pecado no es algo externo. El pecado está en el corazón. Decía el Señor, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las borracheras, esto, aquí y allá. Así que la naturaleza pecaminosa está en mí. Y yo no puedo cambiar, yo no puedo decir no peco más. Necesito que el Señor me perdone los pecados, me lave con su sangre preciosa y dejar que Él tome el control de mi vida. Y entonces, y solo entonces, voy a ver que voy a caminar en santidad, que el pecado empieza a quedar atrás, a apartarse de mí. Y empiezo a ser diferente, empiezo a ser distinto. La transformación implica que la soberbia humana queda atrás, que es un caminar en humildad. Es que aquel hermano me dijo y yo no soporto más. Y como dijo David, usted va leyendo ahí en las historias de David, y David huyendo de Absalón, y hubo un hombre de la tribu de Saúl, ¿verdad? Y lo iba vituperando en el camino y le dijo de todo. Y alguien que iba con David le dice, déjeme que pase y le corte la cabeza. Y David dijo, déjelo que ofenda, déjelo que insulte. Si Dios lo mandó a insultar o a ofender, déjelo. Está bien. Y a veces un insulto que nos den, una ofensa que nos digan, nos dicen cómo estamos. Y a veces soportar una ofensa callado nos dice que el Espíritu Santo está controlando mi vida. A veces mantenerme firme a pesar de las ofensas, de las agresiones, a pesar de la mala fe de otras personas, a pesar de los malos pensamientos de otras personas, a pesar de la mala semilla que Satanás esté sembrando en el corazón de otra persona en contra nuestra. Puede pasar todo eso, pero si yo estoy en la llenura del Espíritu, puedo no solamente soportar lo que está pasando, sino amar a los que me están ofendiendo. Qué victoria más grande, ¿verdad? Estamos yendo más allá de lo normal, pero eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer en mi vida. Es una experiencia. Sed santos, dice la palabra de Dios, porque yo soy santo. No dice sed santos como yo soy santo, porque sería tratar de imitar a Cristo y eso es imposible. Sed santos porque yo soy santo. Y el Señor lo dice porque se puede hacer cuando le damos el control al Espíritu Santo. Y ya para ir concluyendo, la obra de perfección anunciada por el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo va a hacer en el creyente, se trata de formar la imagen moral del Señor Jesucristo en mi vida. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Formando la imagen de Cristo en mí. Romanos 8, 9. Formando la imagen de Cristo en mí. La imagen moral de Cristo en mí. ¿Cómo nos cuesta poner la otra mejilla? ¿Cierto? ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta? Enmudeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció, no abrió su boca. Pero no nos pueden volver a ver un poquito que sentamos mal, porque lo que menos hacemos es enmudecer, ¿verdad? Está formando al Señor en mí. El Espíritu Santo quiere
que yo viva el amor de Dios cada día de mi vida, en toda circunstancia de mi vida, buena o no tan buena, que manifieste el amor de Dios por los amigos y por los que no son amigos también. Que pueda tener gozo a pesar de lo difícil que pueda ser una situación, que pueda tener gozo, porque todo ayuda bien. Que pueda tener paz, no alterarme en medio de las circunstancias, sino saber descansar en las promesas del Señor, e ir viviendo el día conforme el Señor quiere que lo viva para la gloria de su nombre. Que pueda aprender a tener paciencia, porque a veces quiero que el Señor actúe ya en este minuto, y resulta que el Señor está permitiendo que la prueba se dé, porque está perfeccionando mi fe. Que tenga paciencia, que pueda ser benigno, que pueda actuar bien siempre, que pueda ser bueno en todas las cosas, que pueda ser bondadoso, que si el Señor me ha bendecido y abrió las ventanas de los cielos, que pueda tener un corazón misericordioso para compartir con el que tiene necesidad, que pueda seguir creciendo en fe, a pesar de que me cueste creer en una promesa del Señor. El primer paso es obedecer la promesa aunque me cueste creerla. Esa es la semilla como de mostaza. Luego esa semilla crece cuando vemos que Dios contesta. Que pueda tener mansedumbre, ser manso. Ser manso es ponerse debajo de, en nuestro caso, debajo de Dios. Yo quiero esto, pero el Señor dice, es esto. Y yo digo, lo que tú dices, Señor, está bien. Me niego al yo para vivir el tú de Cristo. Y que pueda tener dominio propio. No dejarme llevar por las emociones, sino mantenerme. Está formando a Cristo en mi vida. Está formando a Cristo en mi vida. Este año, mis hermanos, sería diferente. Y a final del año estaríamos celebrando triunfos que nunca los hemos celebrado. Nos hemos conformado con las migajas cuando podríamos estar comiendo en la mesa, disfrutando de la cena de la bendición de Dios. Pero solo se puede lograr cuando dejamos que el Espíritu Santo tome el control. Bendito Padre, gracias por tu misericordia, por tu bondad, Padre, que nos estás dando. Gracias por esta primera parte. Rogamos que nuestro corazón siga abierto, preparado, Señor, para seguir siendo enseñados y que la palabra que se está dando, Padre, no se pierda, no vuelva vacía, sino que pueda producir el fruto que tú quieres en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz.
en